Entonces buscamos el significado de la palabra pastor y esto significa mejor amigo. Un pastor es un mejor amigo. Jesús es nuestro mejor amigo. En este momento recuerden que vamos a hablar del pastor de los pastores, que es Jesucristo, el buen pastor. En este momento ellos son ovejas como nosotros, porque ellos tomaron ese reto, aún siendo del mismo redil, del mismo rebaño. Jesús lo llamó. Mire, algo que nosotros tenemos que entender, que no pedimos ser eso. Es algo que uno no pide. En el reino de Dios uno no pide ser nada. Si usted pide ser algo, lo siento mucho, no está calificado para hacerlo. Entonces, el significado de la oveja es, en lo espiritual, se representa a nosotros, los creyentes, los que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y Jesús habló de un pastor de ovejas y de sus ovejas para que entendiéramos lo espiritual. Él siempre hablaba de lo natural para que nosotros pudiéramos entender lo espiritual. Porque es que muchas veces creemos que nada está sucediendo, pero es como que usted esté viendo totalmente lo espiritual. Lo natural es lo espiritual. Así que vamos a hablar de la labor de un pastor de ovejas. De un pastor de ovejas, no del pastor. El pastor es encargado de rebaño. Se levanta temprano en la mañana para ordeñar las ovejas. Busca el alimento para alimentar las ovejas, para darles de comer. Debe preocuparse por el cuidado diario de las ovejas. Verificar que una no esté enferma, que una no esté herida, que estén bien nutridas. Nosotros estudiamos a la oveja y wow, es algo hermoso, todo lo que tiene que ver con ovejas. El pastor se encarga que tenga lo necesario para su cuidado. Las cuida de los depredadores, de los lobos. El pastor es el encargado de trabajar de sol a sol, haga frío o haga calor. Entonces, la labor de un pastor espiritual, aquel que es llamado por Dios a ser un pastor, también es encargado del rebaño de Dios, que somos nosotros. También se levanta temprano a orar por el rebaño. Cuando nosotros las ovejas estamos bien dormidas, el pastor y la pastora está levantado en la madrugada intercediendo por usted y por mí. Ellos sacrifican ese tiempo. Busca el alimento espiritual, que es la palabra de Dios para alimentar el rebaño, que somos nosotros. Día a día, ellos se presentan ante Dios, leen su palabra y le oran a Dios para que nos dé el alimento, para que ellos puedan traer el alimento a nosotros. También se preocupan por el cuidado de las ovejas a diario. También que no estemos enfermas, que no estemos heridas, que no estemos malnutridas, que tengamos lo necesario, que ellos tengan lo necesario para nuestro cuidado. Por ejemplo, el estudio de la palabra. Cuando ellos se preocupan en darnos una enseñanza, porque ellos saben que necesitamos ser nutridos de la palabra del Señor. Esa es la nutrición que nosotros necesitamos, la palabra del Señor. Por eso es que ellos nos enseñan, por eso es que ellos nos predican. Por eso es que nos ponen a hacer mucha tarea. Gracias, Señor. Entonces, también nos ayudan a tener una relación continua con Dios. Y también nos cuidan de los depredadores con sus oraciones. Ellos ayunan por nosotros. Ellos se presentan al Señor. Muchas veces ellos dejan de hacerlo de ellos o a veces pedir por ellos y piden por nosotros. Y se preocupan por lo de nosotros. Ahora Aileen les va a decir las características o el labor de las ovejas. Ok, las ovejas son parte de un rebaño. Estamos hablando aquí del animal. Ellas proveen alimento, leche y carne. Son esquiladas una vez al año y de esa manera proveen lana para vestimentas, sábanas y el cuero de ella también es utilizado.
Gracias a ella, el pastor tiene una fuente de ingreso, ya sea alimenticia o financiera. Las ovejas son mansas y requieren cuidado, atención. Ahora vamos para las ovejas espirituales. También somos un rebaño. Somos servicial, cuidamos la creación de Dios, amamos a Dios sobre todo y a los demás, compartimos el evangelio, hacemos discípulos, vivimos una vida de santidad y pura, también llamados a ser buenos administradores de lo que Dios nos honra, obedientes, sometidos, obedientes, sometidos. No me escucharon. Obedientes, sometidos. Escuchamos, atesoramos y también somos hacedores de la palabra de Dios. Contribuimos a las necesidades de los demás. Somos frágiles y también requerimos de atención y cuidado. ¿Se acuerdan que le dije que los pastores se iban a quitar los zapatos de pastores hoy? Y quiero volver atrás a ese último punto de la oveja espiritual. La oveja que somos nosotros, somos frágiles y también requerimos de atención y cuidado. Nuestros pastores son frágiles porque también son ovejas y también requieren atención y cuidado. Yo sé que muchas veces nuestros pastores han llegado aquí de una manera que se sienten que no quieren más. Yo lo sé porque he sido su oveja por muchos años. Pero no tienes que ser su oveja por muchos años para saber eso. Tienes que pedirle al Señor que te dé discernimiento para reconocer cuando tus pastores, en este momento estamos hablando de la oveja, necesita un poquito de tu atención. Porque a veces creemos que la atención del pastor, o sea, las ovejas, tiene que venir de allá para acá. Pero ¿qué pasó de aquí para allá? ¿Cuántos somos nosotros? Un rebaño. ¿Cuántos son ellos? Y es mucho para tantas personas. Entonces vamos a empezar a ser más conscientes de eso. Ahora aquí la hermana les va a hablar de un pastor bueno y un pastor malo. La palabra en Ezequiel 31, del 1 al 10, usted puede leerlo en su casa para aquellos que reciben la palabra, la anotan. Ezequiel 34, Señor habla sobre cuál es el trabajo de un pastor malo y el trabajo de un pastor bueno. Él ahí nos ayuda a identificar quién es verdaderamente un pastor. El pastor malo solo se cuida a sí mismo. Se preocupa solo por su propio bienestar. Gobierna con dureza y con crueldad. Abandonan y dispersa las ovejas. Y se queda con lo mejor. Lea Ezequiel. Léalo para que usted vea que no son cosas que nosotras nos inventamos. Ezequiel lo describe así. Pero un pastor bueno cuida de su rebaño. Fortalece al débil y al enfermo. Busca a la oveja perdida. Gobierna con amor y ternura. Juntan y protegen a las ovejas. Dan lo mejor a sus ovejas. Un buen pastor se preocupa por que las ovejas estén unidas, que no estén dispersas, porque hay lobos que buscan devorarlas. E incluso a veces
se infiltran lobos dentro de la manada, queriendo fingir que son ovejas. Yo, de verdad, yo sé que aquel que es obediente, aquel que ama al Señor va a leer esta palabra para que usted entienda. Y yo, en mi personal, yo le doy gracias a Dios por ese hombre y esa mujer que están sentados ahí. No me voy a referir a la pastora Bárbara y al pastor Greg, porque gracias a Dios ellos están comenzando su caminar. Pero ellos son los que me han instruido, los que me han guiado. Hasta ahora, lo que ellos me han enseñado y lo que yo sé, pues gracias al Señor que se los ha dado a ellos para enseñármelo a mí. Mi pastor es bueno, mi pastora es buena. Entonces vamos a hablar de una oveja sana y una oveja descarriada. Y la líder Aileen se lo va a decir. Ok, una oveja sana. Aman a Dios sobre todas las cosas y a los demás. Son servicial. Cuidamos la creación de Dios. Compartimos el evangelio. Nos multiplicamos porque las ovejas dan a luz y se multiplican. Viven una vida de santidad y pura, buenos administradores de lo que Dios les confía, obedientes, sometidos, escuchan, atesoran y también son hacedores de la palabra de Dios, contribuyen a las necesidades de los demás, eso lo habíamos hablado, pero de la oveja descarriada o enferma o necesitada, hay ovejas que no han conocido a Dios. Esas son las que el Señor las encuentra que están en el pecado. Hay ovejas que conocieron a Dios, pero por alguna situación se van. Porque no escuchan la voz de Dios, escuchan la voz del diablo, porque el diablo lo que vino fue a destruir, ¿verdad? Y muchas veces estamos en la iglesia y escuchamos cualquier cosa y podemos ser tan sensibles porque somos frágiles y nos pasa algo y salimos corriendo. Y porque no sabemos perdonar. Entonces, pues eso es lo que pasa, que hace que la oveja se vaya. Una oveja enferma. Entonces, lo primordial no es para esa oveja, no era Dios. Porque cuando lo primordial para uno es Dios, no importa cuál sea la tormenta, como nos habló nuestra madre la semana pasada, no importa cuál sea la tormenta, tú te quedas en el barco hasta que el Señor cambie la situación. Porque cuando tú oras, el Señor cambia la situación. O cambia la situación o te cambia a ti. Porque a veces creemos que son los otros, pero somos nosotros mismos. Entonces, una oveja descarriada les da vergüenza hablar de Dios. Son egoístas, son estériles, no dan a luz. Viven una vida descarriada, brincando de iglesia en iglesia. No saben administrar lo que Dios le da. No confían en Dios. Son rebeldes, son sordas, son ciegas y andan sin dirección. Es bien importante que tratemos de atesorar de lo que estamos hablando hoy, porque como un rebaño que somos todos, somos un rebaño, ¿verdad que sí? Del mismo rebaño, ¿verdad? Esto es un rebaño, pero saben que este no es el rebaño completo, ¿verdad? Donde estaba la pastora hoy predicando, esa es parte también del rebaño de Jesús. El pastor David en Easton tiene su rebaño que está ayudando a Jesús a caminar. Esa es parte de este rebaño también. Somos todos un solo rebaño. Amén. Entonces, aquí la hermana les va a compartir esta parte. Aileen, pero quiero hacerte una pregunta. ¿Tú eres una buena oveja? Pero espérate. Contéstasela a Jesús ahí. Jesús compara a las personas con ovejas, ya que son frágiles y Dios las quiere cuidar y proteger. Jesús se ve a sí mismo en el Padre y también se ve a sí mismo en nosotros. Mire qué cosa más hermosa, porque leí eso 1000 veces. Y Jesús se ve
a Él en nosotros. Yo no sé si ustedes entienden eso. Jesús se ve a Él en nosotros. Wow. Y a veces nosotros nos miramos como que Jesús dijo que cosas mayores que Él haríamos. ¿Y por qué nosotros despreciamos a los otros? ¿Y por qué nosotros? Mire, a veces Jesús llama a tal persona porque a Él le plació. Porque Él así lo quiso. Dígame si Dios le avisó a David si quería ser rey. Pregúntese. Dios le dijo a David, ¿vas a ser rey o quieres ser rey? No. Le dijo a Samuel, ve y unge a David porque va a ser el rey. Dios le avisó a Moisés que iba a libertar al pueblo de Israel. No. Le dijo, lo vas a hacer porque eso es lo que yo quiero. Él no le dijo, fíjate que quiero decirte que si puedes. Él no le estaba preguntando, ¿puedes? Él no le dijo a Mingo, ¿quieres ser pastor, sí o no? Le dijo a Bárbara, a Greg, que ahorita ellos están comenzando, ¿quieren ser pastores? No. A ellos les dijeron, los vamos a ungir el año pasado, ¡plin! Los ungieron. Sin ellos tener una respuesta a eso. Dígame, Jesús confía en nosotros, Él cree en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque Él sabe que cosas mayores que Él haremos. Porque si Él lo hizo, nosotros también lo podemos hacer. El propósito de hoy es aprender que en el redil de Dios hay personas de diferentes condiciones. Escuche bien, el propósito de hoy es que usted aprenda que en el redil de Dios hay personas de diferentes condiciones. Pero Jesús es quien las sana y les da la seguridad. Ese es el propósito de Dios. Sanarnos. Que nosotros nos sintamos seguras. Que verdaderamente nosotros entendamos que estamos en sus manos. Y que si Él está con nosotros, todo va a estar bien. Entonces, los puntos a seguir describen qué es ser una oveja sana. Son 5 puntos. Solo trajimos 5 porque de este tema se puede hablar días. Si no se quiere ir mañana, pues yo le puedo hablar de más. Pero hoy solo vamos a hablar de 5. Las ovejas, punto número 1. Las ovejas reconocen la voz de Jesús. Jesús dijo, mis ovejas me oyen. Las ovejas reconocen mi voz. En Juan 10, 3 al 4, la palabra del Señor dice en el nombre de Jesús: el portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una por su nombre y las lleva fuera del redil. Una vez reunido en rebaño, camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Pero mire qué hermoso, que Jesús conoce a cada uno por su nombre. Él conoce sus ovejas. Si conocemos la voz de Jesús, vamos a conocer cuando es el diablo que nos está hablando o es Dios. Cuando usted conoce, mire, yo estaba allá atrás y yo sentía la presencia de Dios tan hermosa. Y yo le daba gloria al Señor porque me dio la oportunidad de conocerlo, de conocer su presencia, de saber identificar cuando es Él el que me está ministrando, de poder identificar cuando Él es el que me está hablando. Es algo que el rebaño de Dios tiene que aprender hoy en día. Porque muchas veces estás escuchando tu propia voz o la voz del enemigo y crees que fue Dios el que te habló. Pero ¿sabes cómo vamos a lograr identificar la voz de Dios? Cuando pasemos más tiempo con Él.
cuando pasemos más tiempo en su presencia, cuando pasemos más tiempo leyendo y escudriñando su palabra. Ahí vamos a aprender a identificar su voz. La oveja conoce a su pastor. Si vamos a Juan 10:14, ahí dice, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. En el 15 dice: como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Solo Jesús sacrificó su vida por nosotros. Solo Él sacrificó su vida por las ovejas. Y lo puede seguir haciendo. Porque Él, por ser Dios, no tiene que hacer nada por nosotros, pero ellos no se cansan en buscarnos, en ayudarnos, en levantarnos, en amarnos, en bendecirnos. Porque de tan solo haberte levantado el día de hoy, eso fue bendición de Dios. Muchas veces nos quejamos por lo insignificativo. Porque no tengo agua. O el basement lo tengo inundado. Cosas que no nos tenemos. Le digo eso porque ahora mismo mi basement está inundado. Y me quejé, pero no deje de confiar en Dios. ¿Sabes por qué? Porque esas son cosas insignificativas para que uno pierda el enfoque en Jesús y se enfoque en lo que es del mundo. Eso es pasajero. Eso es pasajero. Jesús es eterno. Amén. El punto número 3. Una oveja sana, una oveja verdadera, cumple con los mandamientos del Señor, viviendo conforme a su palabra. Tú eres esa oveja. ¿Estás cumpliendo con los mandatos de Dios? ¿Vives conforme a la palabra de Dios? ¿Amas a Dios sobre todas las cosas? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Honras a tu padre y a tu madre? ¿No robas? ¿No adulteras? ¿No codicias lo ajeno? ¿No das falso testimonio? ¿No usas el nombre de Dios en vano? Esos son los mandamientos del Señor. ¿Los está cumpliendo? Cuando usted es una oveja obediente, usted cumple con los mandamientos de Dios. Medite, ¿cuál no está cumpliendo? Órele al Señor. Ore, pídale al Espíritu Santo que lo ayude a cumplir esos que no está cumpliendo. Porque no es que no solo es uno sí y el otro no. Voy a amar a Dios, pero los otros no los voy a cumplir. Entonces no ama a Dios, mentira. El punto número 4, sumisión. La sumisión es un concepto que parece ir en contra de la naturaleza humana. Y sin embargo vemos su necesidad en ciertos aspectos de la vida. Sin sumisión las cosas entran rápidamente en el caos, ya que todo en el mundo quiere estar al mando. Todos queremos estar al mando. Y no debe de ser así. Aunque a veces nos burlamos de la sumisión creyendo que es una debilidad débil, la sumisión en realidad es uno de los pilares más fuertes de la sociedad estable. ¿Qué dice la Biblia sobre los parámetros de la sumisión? La sumisión se deriva de un reconocimiento del orden y de la autoridad. Escuche, la sumisión se deriva de un reconocimiento del orden y de la autoridad. O sea que cuando usted no es sumiso, no hay orden en su vida y no tiene autoridad. Toda autoridad proviene de Dios, el creador del cielo y de la tierra. Y tenemos la obligación de someternos a Él primero. En Santiago 4:7 la palabra dice: una vez que nos hemos sometido a Dios, nuestra máxima autoridad, nos resulta más fácil reconocer y seguir la cadena de autoridad humana en este mundo. David respetó la autoridad de Saúl, aún sabiendo que Saúl estaba mal delante de Dios.
Se sometió a Saúl, sabiendo que aún Saúl estaba mal. Obviamente la sumisión no lo vaya, usted va a identificar cuando algo es bueno y cuando es malo. No es que usted va a hacer lo malo porque es sumiso. No le estoy diciendo eso. Pero cuando su autoridad le dice rojo y usted cree que es amarillo, usted tiene que hacerlo rojo. Cuando su autoridad le dice, yo quiero que estés en la puerta, pero usted cree que Dios le dijo que estaría poniendo paños hoy, entonces, ¿qué va a hacer? ¿Su emoción o va a respetar la autoridad? Vamos, medite. ¿Es sumiso? ¿Se somete a la autoridad? Porque si usted no se somete a Dios, es mentira que usted se va a someter a la autoridad humana que Jesús estableció. Daniel respetó la autoridad del rey Darío. La respetó, aunque sabía que el rey Darío de una u otra manera también no estaba bien. Él hizo lo que el rey le dijo. Así que Él es nuestra máxima autoridad. Jesús mismo reconoció la autoridad de Dios y se sometió a ella. Mire que dice Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esto es lo que mi Padre me ordenó. Esa es la parte clave. Esto es lo que mi Padre me ordenó. Y que ya me imagino, hijo, yo sé que no va a ser fácil. No, pero yo voy, Jesús. Hijo, yo sé que no va a ser fácil. Yo lo hago, papá. Porque Él ordenó. Porque su Padre lo ordenó. Jesús no hacía lo que Él quería. Él en su palabra siempre dice que yo no hago lo que quiero, yo hago lo que mi Padre quiere. Jesús pudo haber dicho que no. Porque Él no se merecía nada de eso. Nada. Dígame qué hizo Jesús para merecerlo. Nada. Pero Él lo hizo porque su Padre así lo ordenó. Así lo estableció. Y mire ahora, es grande la victoria que Dios su Padre le entregó a Él. Amén. Aileen les estará hablando de otro punto muy importante. Ponga atención. Punto número 5. La oveja sana es mansa y humilde. En Mateo 11, 28 al 29 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. En Santiago 4, de 6 al 10 dice: y Él da gracia con generosidad, como dicen las Escrituras. Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. El humilde resiste al diablo y el diablo huye de él. Esto me dice que el diablo vive en medio de los orgullosos. El diablo vive en medio de los orgullosos. Es bien difícil a veces pelear con eso. Porque a veces cuando una persona aguanta tanto, termina siendo orgulloso, porque ya no quiere humillarse más. Por eso tenemos que vivir de perdón en perdón todos los días, 70 veces 7, perdonar para someter la carne. Porque en el momento que tú dices, hoy no lo voy a perdonar porque ya estoy harta, me lo haces todos los días, todo el tiempo es lo mismo, y ¿sabes en qué vamos a entrar? En orgulloso. Y le vamos a permitir al diablo que se siente en nuestra mesa. El diablo va a estar comiendo cena con nosotros todos los días en nuestra casa porque a ti no te dio la gana de perdonar en ese día.
Así que vamos a ver si en todos los días, 70 veces 7, como nos manda la palabra, aunque te digan lo que te digan, tú lo vas a perdonar. ¿Sabes qué? El perdón no es para ellos. El perdón es para tu salvación. Si ellos lo quieren aceptar, allá ellos con Dios. Pero que estés tú bien delante de Dios. El humilde se arrepiente del pecado. El humilde lamenta y demuestra dolor a Dios por lo que ha hecho, humillándose delante de Él, y Dios lo levanta con honor. El ser humilde te lleva a vivir en obediencia y a someterte a la voluntad de Dios. Me gusta esta palabra porque dice que el humilde se arrepiente por lo que ha hecho. Y también la palabra dice que el humilde hace lamento, se quebranta, se humilla delante de Dios por lo que hizo. Que no le dé vergüenza humillarse ante Dios, que lo vean llorar, que lo vean haciendo lamento, porque eso es lo que Dios quiere. Ese es el humilde, que reconoce lo que hace. Esas son las personas que a Dios le agradan, los que son transparentes con Él, los que son humildes. Es hermoso. Lea esa palabra, está en Santiago 4, 6 al 10. Léala en su casa y usted ahí se va a dar cuenta. ¿Y sabe qué? Dios solo le da gracia al humilde. Solo al humilde. A un orgulloso Dios no le va a dar gracia. El orgulloso nunca va a tener la gracia y el favor de Dios. El humilde sí. Donde vaya. Porque Dios dice que tiene de cerca al humilde, que Él atiende al humilde, pero al orgulloso lo mira de lejos. O sea que Dios nunca va a atender a una persona orgullosa. Jamás, ni lo va a escuchar. O sea, Él va a escuchar lo que está diciendo, pero mire, va a hacer de cuenta y caso que no es con Él. Pidámosle al Espíritu Santo que cada día nos enseñe a ser humildes. Ya sabemos que algunas de las cualidades de una oveja sana. ¿Se recuerda de ellas? 5 dijimos. ¿Cuál fue una de ellas? Obediente. Vilma, ¿cuál fue otra? ¿Cuál fue otra, Pastora Bárbara? Humilde. Lléveselas escritas en su corazón. Mire, es importante que le pidamos al Señor que escriba su palabra en la tabla de nuestro corazón. Porque no puede ser que escuchamos una palabra tan hermosa, porque a veces dicen, ay, qué poderosa estuvo la palabra. Pero cuando salimos de ella no nos acordamos. Ya no nos acordamos. Es importante. Gracias, Jesús. Entonces aprendimos 5 cualidades de la oveja sana, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las ovejas que se han descarriado. ¿Para qué? Para que también tengan la oportunidad de recibir esa sanidad que Jesucristo nos ha otorgado. Porque antes de que una persona se descarrió del camino, fue oveja sana, fue una oveja sana. O sea que esa oveja sabe que es la sanidad que Cristo otorga. ¿Sí o no? ¿Verdad? Y no somos perfectos. Nadie está exento a no pasar por eso, a no pasar por desánimo, a no pasar a que me quiero ir porque esto y lo otro. Todos hemos pasado por eso, ¿verdad? Entonces, solo Dios sabe la condición en que están sus ovejas. Solo Dios conoce en este momento la condición en la que estamos cada uno de nosotros. Dios y usted. Número 1. Dios y usted saben. Es importante que usted reconozca en la condición que usted se encuentra y que usted se la deje saber a Dios, aunque Dios ya la sepa. Las que lo conocen, las que no lo conocen, conocemos nuestra condición. No podemos ser juiciosos porque no es nuestro trabajo. Solo Dios puede juzgar, pues solo Dios sabe todas las cosas. Nosotros no somos jueces. Nosotros no tenemos el derecho de juzgar a nadie.
Si usted sabe que, por decirlo así, usted está enfermo espiritualmente, órele al Señor que Dios lo va a sanar. Porque eso es lo que el buen pastor quiere, sanar a sus ovejas, traer a sus ovejas perdidas nuevamente a redil, a rebaño. Amén. Así que es importante que sepa esto. En Ezequiel 34:17 dice: en cuanto al rebaño mío, esto dice el Señor soberano a su pueblo: juzgaré entre un animal de rebaño y otro, y separaré a las ovejas de las cabras. Hoy vamos a aprender cuál debe ser nuestra actitud hacia la oveja descarriada. Porque la actitud de la oveja sana debe ser una actitud sana para la oveja descarriada. Porque si nuestra actitud no va alineado con lo de Dios, ¿cómo vamos a ayudar a esa oveja que está descarriada, que está enferma, que necesita ayuda? Porque esta labor es de todos. Esta labor no es solamente... Jesús lo va a hacer, porque Jesús lo hace todo, sí, pero ¿qué somos nosotros para Jesús? Instrumentos. Y tenemos que escuchar la voz de Jesús para poder ayudar a todas esas personas que están descarriadas. Amén. Dios es bueno. Gócense en que Dios es bueno. Alábenlo. Ya casi terminamos. Sí, ya casi terminamos. Nos faltan como 5 páginas más y nos vamos. Hoy vamos a aprender cuál debe ser nuestra actitud. Me comí una C, I'm sorry. La palabra de Dios nos dice que de las 10 ovejas, una de ellas se descarrió. ¿Sabían ustedes quién fue esa una oveja? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? ¿Tú? Todos los que estamos aquí somos esa una oveja. Poderoso, ¿verdad? Un día Jesús salió a buscarnos. Aleluya. Yo sufrí de depresión. Conocí a Dios porque mi mamá me llevaba a la iglesia. Nunca pensé a servirle al Señor así como le sirvo ahora. Y un día a Jesús le plació usar a otra oveja, un instrumento para alcanzarme a mí, parte del redil, porque ya yo era parte de su redil, y me hizo parte de su rebaño. Y llegué a la casa de quien hoy día son mis pastores. Y la gloria sea para Dios. Yo sé que para mí fue depresión. Yo llegué con dolor. Alguien pudo haber llegado con pérdida, con falta de amor, con rechazo, violación. Su esposo maybe la maltrataba. Su mujer maybe le fue infiel. Drogadicción. Confusión sexual. Falta de identidad. Orfandad. Porque hay veces que Dios nos da padre y aunque crezcamos con nuestros padres, no nos sentimos como que no tenemos padre. Y Dios nos recoge. Dios es el que nos recoge. Amén. Tenemos que entender que nos vamos a enfermar, nos podemos herir, tal vez nos vamos a perder en el rebaño, porque nos puede pasar a todos. Mi buen pastor ve nuestra tristeza, él ve nuestra necesidad, nuestra pérdida, nuestro dolor, nuestro desespero, cuando nos rechazaron, cuando nos maltrataron, cuando no creyeron en nosotros. Si sientes que se han olvidado del camino o que se están alejando del camino, se están alejando de Jesús, les tengo noticia, porque la palabra de Dios nos dice en Lucas 15, 4-7, si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Alabado sea el Señor. Y le acabo de contar que sí lo hace. La oveja animal tiene una memoria excepcional. Reconoce voz, rostro, especialmente para las que le han brindado ayuda y cuidado, los que le han causado experiencias memorables. También recuerdan ruta, caminos, y eso es cuando están juntas. Ellas se conocen entre sí.
Cuando una se pierde, la otra se entristece. Porque entre ellas... Eso es los animales. En los animales. Ella se entristece cuando la otra se Sí. Un animal, qué increíble, ¿verdad? Un animal se entristece cuando otra se pierde. Aleluya. Como podemos aprender del animal, ¿verdad? Ellas se reconocen. Ellas son un rebaño, son una familia. Así como nosotros, Café, somos una familia. Pero en realidad, si somos una familia, ¿qué hacemos cuando uno se pierde? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Nos preocupamos? ¿Hacemos algo para encontrarla? ¿Oramos por ella? ¿La llamamos? ¿La criticamos o la pateamos cuando está en el suelo? ¿Oramos o la criticamos y la pateamos cuando está en el suelo? Esa es una oveja sana. La oveja sana tiene que orar todo el tiempo, por todo y por nada. ¿Cuánto te preocupa? ¿Qué haces para que regrese? ¿Eres perseverante? ¿La llamas? ¿Ayunas? ¿Le preguntas a los pastores cómo se encuentran? ¿Sus ovejas le preguntan cómo le encuentran a algunas personas? ¿Todas sus ovejas? Vamos a abrirnos. No todas. Yo soy una de ellas. Soy honesta. A mí me cuesta agarrar el teléfono. No quiere decir que no me importan ustedes, porque me importa. Pero tengo que pelear con la carne porque tengo que aprender a agarrar ese teléfono y hacer esa llamada para alcanzar a esas personas. Porque yo puedo amarlos de aquí, pero si no lo actúo, ¿qué bien va a ser eso? Amén. Yo no me voy a parar aquí a apuntarle el dedo aquí a nadie. ¿Sabes por qué? Porque antes de que yo escribiera esta prédica, yo quiero escribir esta prédica para predicarme a mí misma. Y si yo me estoy hablando a mí misma, yo sé que esta prédica también le está hablando a ustedes. ¿Sabes por qué? Porque yo sé que aquí nadie que está sentado es perfecto. Pero de eso se trata la palabra de Dios, de caminar a la perfección. Porque Dios es el que nos va a hacer ese hombre perfecto. Pero tenemos que estar dispuestos a que Dios nos deje, a dejar a Dios que nos perfeccione. A veces queremos que Dios nos arregle de aquí, pero no de acá. No, seamos sumisos, vamos a permitirle al Señor que nos arregle de todas las áreas. Y en este día de hoy yo decidí que el Señor me va a arreglar en todas mis áreas. Me duela o no me duela. Amén. Y yo creo que este rebaño que está aquí está recibiendo, yo sé que este rebaño que está aquí en el día de hoy va a permitir que el Señor los arregle, que el Señor los sane, que el Señor los alcance y que los encamine otra vez al rebaño. Aprendemos que el pastor se preocupa por esas ovejas perdidas. A esa persona que se fue y hace mucho no la ve. La perseverancia de Jesús a encontrar esa oveja. Nosotros podemos cansarnos de buscar a las personas. Jesús nunca se cansa de buscarla. Y no se rinde hasta encontrarla y traerla de regreso a su rebaño. No solo la encuentra, sino que también la restaura y la transforma. Aleluya. ¿Te alegras tú por el regreso de esa oveja encontrada? ¿Cómo está tu corazón, Café? ¿Amas a tu prójimo? Y en Lucas 15, 5 al 7 dice, y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y le dirá, alégresen conmigo, Café, porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regrese a Dios que por las 99 justas que no se extraviaron. Aleluya. La oveja necesita ser alimentada porque ella sola no puede ingerir suficientes nutrientes como la sal. Esto habla de la oveja animal. Entonces, la sal es un mineral. Por eso nosotros descubrimos que la oveja necesita suficiente sal, porque la sal como que la nutre. Es algo poderoso. Entonces, para no hacerle larga la historia, Jesús dice que nosotros somos la sal de la tierra. La sal significa purificación. Él nos purifica, Él nos ha purificado porque Él dice que somos la sal de la tierra. Y somos purificación.
Cuando escuchamos la palabra de Dios, y esa es la forma en que el pastor nos alimenta para que nos mantengamos purificados y bien nutridos. O sea que los nutrientes que nosotros necesitamos, como lo dijimos, es la palabra de Dios. Esa es la que nos purifica y la que nos nutre. Un verdadero rebaño se mantiene unido, preocupándose unos por los otros, así como Jesús se preocupa por nosotros. Yo le dije a los intercesores el viernes, donde hay unidad hay poder. Donde no hay unidad, lo siento mucho, va a ser una iglesia sin poder y sin autoridad. Cuando nos unimos, usted solo póngase a pensar, si nos uniéramos, hiciéramos una explosión. Pero hoy en día el rebaño de Jesucristo, uno quiere ir por un lado, otro quiere hacer lo otro. No, Él nos ha mandado a unidad. El cuerpo de Cristo tiene que estar unido. Y eso es lo que Jesús quiere que entendamos. Si nosotros nos mantenemos unidos, vamos a tener el poder necesario de parte de Dios para destruir las artimañas del enemigo. Amén. Entonces, si el pecado, el proceso o la prueba te ha alejado de Dios, hay buenas noticias. Jesús te quiere encontrar hoy. Estás aquí con un propósito. Tú no viniste por casualidad. Si usted vino con una mente diferente de que voy a ir porque hoy es domingo, lo siento, hoy se va a ir diferente. Amén. Hoy se va a ir transformado con un pensamiento diferente. Amén. Jesús quiere que permanezcamos en el redil. Él quiere que permanezcamos en el rebaño. La verdadera oveja nunca se olvida de dónde Jesús la rescató. Yo nunca me olvido de dónde Dios me sacó. Nunca me olvido. Y nunca me olvido ese día cuando lo acepté como el dueño y señor de mi vida. Y le he dicho con lágrimas en mis ojos, fue el mejor día de toda mi vida. Fue el mejor día mire, yo quisiera volver atrás y volver a sentir eso hermoso. Es algo hermoso. Por eso debemos de ser agradecidos. Nunca debemos de olvidar. Así como un día, como dijo Aileen, un día ella estuvo en depresión, un día sufrió dolor, tristeza. Recuerde que también las otras personas pasan por lo mismo, de diferentes maneras, pero por lo mismo. Por eso usted nunca debe de ver a alguien menos o de diferente manera. Véase usted en esa persona o vea a Jesús en esa persona. No nos rechacemos unas a otras. Gracias, Jesús. Por eso hablamos de una verdadera oveja. Esta fue la razón por la que nosotros hablamos de una verdadera oveja. Porque una verdadera oveja de Jesús hace todo lo que se habló. Una verdadera oveja también se preocupa por la otra. Una verdadera oveja también se preocupa por pasar tiempo con Dios, conociéndolo a Él en todo tiempo y en todo momento. Porque donde hay una oveja ha habido un buen pastor. Perdón, voy a repetir esto. Porque donde hay buenas ovejas es porque ha habido un buen pastor. Donde hay buenas ovejas es porque ha habido unos buenos pastores. Y creo que como ovejas debemos de valorar el trabajo, el esfuerzo que hacen cada día para enseñarnos la palabra de Dios. Valorar todo lo que hacen porque nos guían, nos enseñan el camino hacia Dios. También nos soportan. Ellos nos soportan a nosotros. Nosotros no somos fáciles. Ay, no. Aprenden a amarnos tal y como somos. Y muchas veces no nos damos cuenta que ellos sufren por nuestras actitudes y nuestras acciones hacia ellos. Muchas veces dejamos eso por un lado. Ellos sufren también. Ellos lloran también. Y muchas veces por nuestras actitudes, porque ellos dan lo mejor de ellos para nosotros y a veces nosotros les respondemos de la manera contraria. Valoremos lo que ellos hacen. Como yo les dije, aquí el que quiere ser pastor nunca va a ser pastor. El que quiere ser profeta nunca va a ser profeta. Esto fue algo que ya Dios había predestinado para ellos. Y ellos no lo pidieron. Ellos no lo pidieron. Entonces, te hago una pregunta, iglesia. ¿Qué tan agradecido estás? ¿Cuánto le agradeces a Dios por sus vidas? ¿Cuánto tú oras por ellos? ¿Cuánto? A veces tal vez pasan días o semanas y ni se ora por los pastores.
¿Oras por el pastor? ¿Oras por la pastora? ¿O solo dices, ay, gracias Señor por el pastor y la pastora, amén, y ya? No. ¿Sabe qué? Todos estamos en la lista del enemigo, pero ellos son los número 1 de la lista. Y tenemos que entender, tenemos que estar constantemente levantando sus brazos en oración, muchas veces también presentarlos en ayunos a ellos, porque son débiles, son carne como nosotros, y tenemos que estar orando por ellos, para que Dios tome el control de sus debilidades, para que Dios día a día los vaya transformando en ese hombre y esa mujer que Él quiere que sean. Ellos tienen que estar fuertes para que nosotros podamos estar fuertes, pero solos no van a poder. Solos no van a poder. Tenemos que ayudarlos. Entonces hoy yo quiero decirle a los pastores, al pastor Greg que está allá, si puede pasar enfrente también, yo y Aileen, porque fuimos los que escribimos esta palabra, queremos darles las gracias. Gracias. Y yo sé que la iglesia se une también a este agradecimiento. Gracias por aceptar el desafío. Gracias por cuidar del rebaño de Jesús. Yo sé que Jesús está orgulloso de ustedes. Él está contento con su trabajo. Y fue un desafío no fácil. Gracias por aceptar ese desafío aún siendo ovejas del mismo redil. Gracias por no decir que no. Gracias. Greg, Bárbara, pastores, gracias por decir que no. Gracias por no decirle que no a Jesús cuando los llamó a ser pastores. Gracias. Jesús está agradecido. Hoy nosotros queremos ser de bendiciones para sus vidas y para su ministerio. No solo para sus vidas, también para el ministerio que Dios les ha entregado. Hoy les recordamos que pueden contar con nosotros siempre, que somos sus hermanos y que somos su familia en Cristo. ¿Sabe qué es triste? Es doloroso que muchas veces las ovejas no se dan cuenta cuando el pastor y la oveja el pastor y la pastora vienen a predicar en 1000 pedazos. Que tienen que llorar primero en la oficina, secarse las lágrimas y después subirse al altar y venir a darle una palabra de parte de Dios. Gracias, pastores, porque cuando yo necesito oración, mire, ellos también necesitan que le oren, que les ministren. Pero ellos siempre están para ministrar a otros, orarles a otros. Pero ¿quiénes están para orarle a ellos? Muchas veces, yo no le voy a decir nada, porque ¿qué yo le puedo decir si Dios los usa a ellos? Deje esa mentalidad. Porque yo sé que si usted va donde ellos y les levanta la mano y le ora, Señor, fortalécelo, eso le va a ser de gran bendición para ellos. No es necesario que usted venga a profetizarle. ¿Para qué profetizar? Órele, pídale al Señor que los fortalezca, que los levante, que los mantenga de pie cada día, que le dé resistencia para soportar el proceso cuando estén en el desierto. Porque muchas veces van al desierto, no porque ellos quieran, sino porque Dios los lleva para un ser más formados. Yo le doy gracias en este día. Yo le doy gracias a Dios primero por sus vidas, porque aceptaron el reto, el desafío. Usted sabe cuántas veces ellos le han preguntado al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué tuve que ser yo? ¿Por qué me escogiste a mí, Señor? Si yo no soy nadie. Mire, si yo le hago esa pregunta a Dios, no digamos ellos. Pero Dios sabe por qué los escogió. El cielo los ha probado. Muchas veces se han querido rendir. ¿Usted cree que no? Muchas veces le ha dicho a Dios que ya no quieren. Porque a veces nuestra actitud duele. A veces nuestra indiferencia a ellos duele. Yo lo sé. ¿Cuánto hoy le agradecen a Dios por la vida de sus pastores? Pónganse de nuevo los zapatos de pastores. Pónganse sus zapatos de pastores. Porque esos son los zapatos que Dios les dio. Y nadie más se los puede poner. A nadie más tiene esa medida. Porque ellos han pagado el precio. Ellos han pagado el precio.
Y todo aquel que los descalificó, que los rechazó, que los humilló creyendo que nunca iban a hacer nada de lo que dijo Dios, mírenlos dónde están. Mírenlos dónde están. Y a veces, ¿verdad, Pastor Greg? Uno cree que, yo digo, Dios tiene que estar loco para haberme escogido a mí. Pero Dios te escogió. Eso nadie lo puede cambiar. Estás siendo equipado, estás siendo formado. Pero Dios te llamó. Aunque muchos quieran, pero Dios te escogió. No dudes nunca del llamado que Dios te dio y del ministerio que Dios te dio. Que digan lo que quieran. Dios te ungió y muchos fueron testigos. Sé tú mismo, que eso es lo que Dios quiere, que seamos nosotros mismos.